pero voy a comenzar por aquí. Les decía que el corazón de la instrumentación y del proceso de seguridad de arranque en hornos y calderas depende del control de flama. El control de flama es el cerebro el cual recibe las señales y luego convierte esta presencia de flama en una señal eléctrica y la interpreta y luego la vuelve a mandar otra señal eléctrica muy independiente hacia las válvulas y les dice si pueden abrir o pueden cerrar en el tren de válvulas de combustión, ¿vale? Vamos a entrar de lleno en lo que es el principio de funcionamiento de la varilla detectora. Una varilla detectora lo que hace es, su principio de funcionamiento tiene que ver con la ionización. Eh, para resumidas cuentas, la ionización no es más que la carga, ceder o no ceder electrones dentro de un circuito eléctrico. El ejemplo más burdo y el cual estoy seguro que todos están relacionados es cuando tú frotas un globo contra tu cabello. ¿Qué es lo que pasa? Es cuando tú haces eso, el globo pues se pega en alguna superficie, en alguna pared, o tal vez en algún momento de su vida se han quitado un suéter de lana o que de este material que tiende como a rozar con tu mismo cabello. E incluso ahí si un día lo quieren hacer como experimento, si lo hacen en sus casas y lo hacen en un lugar muy oscuro, pueden alcanzar a distinguir pequeñas chispas, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto? Están cargando eléctricamente, ya sea el suéter o sea el globo. Este es el principio de funcionamiento de la varilla detectora, ¿vale? Tienen que, si aquí hay alguna duda, pregunta con toda confianza, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Primero que nada, les quiero explicar que los controles de flama Honeywell, de hecho, todos los controles de flama, independientemente de la marca, trabajan con corriente directa. ¿Qué quiere decir esto? Necesitan una señal del tipo de una batería de 9 volts o lo que ustedes quieran y manden, ¿no? Pero es con corriente directa. Lamentablemente, cuando entramos al proceso de ionización con una varilla, se genera una corriente alterna, ¿vale? Para no dar por hecho que todos sabemos que es corriente alterna, la corriente alterna es la que se genera de una fuente de electricidad basada en inducción magnética. Y aquí si alcanzan a distinguir, pues todos sabemos lo que es una onda senoidal, ¿vale? Oscila en un rango de frecuencia. Aquí en Latinoamérica estamos hablando de 60 Hz, es decir, se repite entre su ciclo de positivo a negativo 60 veces por segundo. Y la dirección de la corriente eléctrica en este diagrama esquemático que les puse, lo que hace es, sale la corriente de la fuente de voltaje de corriente eléctrica, pasa por todo el circuito, por la carga, que en este caso sería un foco, y regresa, se va de rebote por el mismo conductor. Y luego vuelve a hacer lo mismo, una, dos, tres, cuatro, así hasta que cumple su ciclo de frecuencia 60 veces por segundo. Así es como trabaja la corriente alterna. Entonces, como les comentaba, el gran problema es que nuestro control de flama necesita una corriente eléctrica del tipo de corriente directa. ¿Cómo le vamos a hacer? Cuando hay presencia del fuego, el fuego es una sustancia que, si nos ponemos químicamente hablando, es prácticamente un plasma, pero es un conductor eléctrico, es algo que también hasta cierto punto es nuevo para mí, cuando lo estuve aprendiendo, cuando lo estuve estudiando, pero tiene que ver con su naturaleza interna. Por ejemplo, todos sabemos que, no sé, el carbón, por ejemplo, es conductor de electricidad. A su vez, cuando tú generas un proceso de combustión y quemas algún combustible, dentro de los gases resultantes hay residuos de CO2. Este CO2, a pesar de que es un gas, cuando está inmerso dentro de esos gases producto de la combustión, ahí es donde hay una presencia como conductor eléctrico y por ahí pueden pues hacer su recorrido electrones. ¿Qué son los electrones? Pues es la corriente eléctrica, lo que entendemos por amperes, ¿vale? Pero lo que les comentaba, por la naturaleza de la ionización se genera corriente alterna. Entonces, para resolver este tema, lo que tenemos que hacer es idear alguna manera para que la corriente resultante se vuelva una corriente rectificada. Una corriente rectificada lo que hace es tomar solo los puntos picos positivos de una onda senoidal de corriente alterna y los de abajo, los picos negativos, los bloquea. Esto en electrónica se hace muy simple con puentes de diodos o con materiales semiconductores. Sin embargo, pues aquí no contamos con esa situación.
¿Hasta aquí alguna duda o pregunta, por favor? Ok, me parece excelente. Entonces vamos a continuar. Este es un diagrama esquemático de cómo se hace el voltaje resultante una vez que se cierra el circuito dentro del fuego, cuando hay presencia de fuego en un quemador y la varilla detectora ya está haciendo su función. Hay una superficie de tierra, aquí la pueden ver, y las flechas azules hacen la función, o más bien en el esquemático de la corriente eléctrica, los electrones. Cuando sale de la fuente de voltaje, empieza a circular, aprovecha la presencia del fuego como si fuera un cable de cobre, y ahí empieza a haber una corriente eléctrica. Regresa a su punto de origen y vuelve a oscilar. Si ustedes ven aquí en el segundo diagrama, cambia el positivo en la parte de abajo y el negativo en la parte de arriba, y la dirección de la corriente de las flechas azules cambia de posición. Y es lo que viene haciendo, muy similarmente a lo que les expliqué en esta diapositiva, que cambia de un lado a otro, ¿vale? Positivo a negativo, 60 veces por segundo. Lo mismo pasa de aquí, ¿vale? Obviamente aquí la frecuencia cambia, no estoy hablando de un generador de corriente alterna, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Ahora, ¿cómo hago para suprimir este pico negativo y convertirlo en una corriente rectificada? Lo que hago es crear una superficie en el quemador mucho mayor, es decir, del punto de origen donde sale la flama, ahí dentro del quemador, se expande. Esto ya los quemadores lo traen por diseño para efecto de que se genere esta corriente rectificada, esta corriente resultante, y cuando cambia de dirección la corriente, sale de positivo a negativo, pasa por el fuego y rebota, pasa por esta superficie del quemador y cierra circuito en su negativo. Cuando cambia de posición, aquí, como ya es más grande la superficie del quemador, los electrones, que son la corriente eléctrica, tienden a salirse un poco fuera del fuego. Y aquí esto tiene que ver con principios de funcionamiento de electricidad, porque cambian de dirección. En algún momento a mí me explicaron que la corriente eléctrica es huevona. ¿Qué quiere decir esto? Que busca el camino más simple para poder salir y para poder tomar una dirección. Y el aire se va expandiendo, bueno, más bien en el aire se van expandiendo los gases de combustión, haces esa superficie más grande y al final del día muchos de los electrones ya no se van solamente por el fuego, sino que se van al lado del fuego, ¿no? Ya no nada más se van derechito a través de este conductor producto de la combustión. Al provocar esta falsa dirección de los electrones, suprimimos el pico negativo y así es como encontramos una corriente rectificada. ¿Aquí alguna duda o pregunta al respecto? Por ahí alguien activó su micrófono, no sé quién fue, pero con toda confianza, compañeros, no estamos cerrados a alguna situación por ahí. Si no, todos al final vamos a volver a tomar lo de las dudas o preguntas. Que no, hasta ahorita ninguna. Ok, muchas gracias, Enrique, por tu comentario. Vámonos, pues. Ese es básicamente su principio de funcionamiento. Ionización eléctrica, y necesita forzosamente una corriente eléctrica rectificada que la podemos interpretar como una corriente directa, ¿vale? No es como una corriente de una batería de 9 volts, que ahí sí es directa. Aquí lo que estamos haciendo es rectificarla y tomamos un punto valor promedio de los puntos picos de la onda senoidal. Digamos, aquí donde estoy colocando mi cursor, hay un punto máximo positivo de voltaje resultante, y aquí hay otro, y así n cantidad de veces a través de la gráfica de la onda senoidal. Se toma un valor promedio, y ese sería el valor de voltaje, que regularmente puede oscilar entre los 3 y los 5 volts, que es el voltaje que necesita tu control de flama para saber que hay una flama presente dentro del proceso de combustión, ¿vale? Porque un voltaje muy bajo en 0.5 volts o 1 volt también se puede interpretar como un falso verdadero y tendríamos un problema, ¿vale? Entonces, por eso la electrónica interna por diseño y con las certificaciones de combustión que ocupa el control de flama, requiere un voltaje de 3 a 5 volts, ¿vale?
Entonces son un promedio de los puntos, pues, de los puntos picos positivos. Esto se llama voltaje RMS, que es lo que miden todos los multímetros cuando tú conectas tu multímetro en la opción de voltmetro y mides voltaje de corriente directa. Entonces te están midiendo un valor de voltaje RMS, aunque venga de una batería. O sea, al final del día es el principio de funcionamiento del voltmetro. Ahora, me gustaría hablar de requisitos de cómo necesitamos Ok, sí, gracias, Checo. Es una señal de 5 volts. Perfecto, muchas gracias por tu comentario. Sí, efectivamente, con ese 5 volts es sí o no. Se puede interpretar como un 1 y un 0. Bueno, vamos a platicar sobre la posición o requisitos para que la varilla esté haciendo bien su función. Ay, perdón, denme un segundo. Primero que nada, necesita la varilla estar viendo siempre tanto la flama de la línea del piloto como la flama principal del quemador, ¿vale? Esto para efecto de que no se le pierda la posición y no vaya a pensar de que en una mala ubicación solamente esté sensando la flama del piloto y la flama del quemador no, y piense que la del quemador sí está presente y mande a abrir todas las válvulas de seguridad del tren de válvulas y es un consumo de gas más alto y puede generar ahí una explosión o la fuga de gas, ¿no? La superficie de tierra, lo que les comentaba, debe estar adecuada, es decir, esta área resultante debe de ser lo suficientemente amplia para generar la supresión de los puntos picos negativos. La posición tiene que ver ambas flamas y esto tiene que ver, utilizar con gas únicamente, tiene que ver con la naturaleza de cuando tú trabajas con combustibles líquidos, se tiende a generar una especie de hollín dentro de los quemadores a través del tiempo. Entonces este hollín termina por afectar a la superficie decantal de la varilla y ya no deja censar el fuego. Entonces por eso se recomienda que únicamente se utilice con combustibles gaseosos y no se debe de exceder la temperatura máxima que soportan las varillas. Esta temperatura máxima regularmente que puede ser 500, 600 grados, ¿vale? Eso ya está dentro de los manuales de las varillas detectoras. ¿Aquí alguna duda o pregunta? Va, excelente. Y pues vámonos ya con el otro principio de funcionamiento que ocupamos en la instrumentación Honeywell, que son los detectores ópticos, las famosas fotoceldas. Como saben muchos de mis compañeros, las fotoceldas son parte de nuestra venta diaria, son el bolillo, y es importante y es fundamental que sepamos un poquito de ellas, que más o menos no se nos pide que seamos expertos en la materia, ni mucho menos, pero sabiendo su particular principio de funcionamiento, podemos llegar más allá a las necesidades que tu cliente luego te requiera, ¿vale? Existen detectores infrarrojos, detectores ultravioleta y detectores de luz visible. Ok, sí, claro, David, a mí no me queda muy claro la rectificación. ¿Podrías ampliar la explicación, por favor? Excelente. Me voy a regresar para que aquí echarle la mano a David. El tema es por el principio de funcionamiento de ionización, es decir, la carga o descarga eléctricamente de todos los cuerpos, se generan corrientes, bueno, más bien voltajes de corriente alterna. Tú sabes que la corriente alterna es una onda senoidal que oscila de positivo a negativo n cantidad de veces por segundo. ¿Vale? Entonces, por diseño, los controles de flama, los CRM, necesitan una señal de 5 volts de corriente directa para poder trabajar. Entonces, cuando tú instrumentas por necesidad con una varilla detectora, necesitas buscar la manera de suprimir los puntos picos negativos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, hasta ahí todo está claro. La parte electrónica está claro. Lo que parte que no me queda claro es, perdón, precisamente lo de la ionización de la flama. Ok, no nos queda claro lo de la ionización de la flama.
Dentro de la flama, internamente ya por principio de combustión, cuando tú creas tu fuego, uno de los gases que se generan producto de la combustión, pues es el CO2, ¿estamos de acuerdo? Ahí dentro de ese CO2, al igual que el carbón sólido, se puede comportar como un conductor de electricidad. Es decir, permite el libre flujo de electrones a través de él. No se comporta como un aislante, en este caso se comporta como un conductor. Por ahí se puede aprovechar para generar una corriente eléctrica. ¿Vale? Entonces, de los electrones generados por que la varilla detectora ya tiene, más bien ya tiene por naturaleza el Cantal, al hacerlos entrar en contacto con el fuego, se comienza a cerrar un circuito eléctrico donde electrones empiezan a fluir libremente a través de la varilla de Cantal, a través del fuego, a través de la superficie del quemador, donde se genera el fuego, y en una tierra eléctrica, ¿vale? Y ahí es donde se cierra el circuito y comienza a haber flujo de electrones. Como es corriente alterna, va de positivo a negativo y de negativo a positivo n cantidad de veces por segundo. Este es el pico negativo de voltaje negativo, por así decirlo, el que se origina de positivo a negativo de este lado, el que empieza desde la Tierra para acá. Para cambiar esa situación y volverlo una corriente rectificada, lo que se hace es alargar la superficie de área del quemador. Si tú ves aquí, en este esquemático es una superficie corta y aquí hay una superficie más larga. Esto se hace para efecto de que los electrones que van fluyendo libremente de positivo a negativo en el punto de origen de, digamos, la Tierra física, cambien su dirección y no nada más se vayan a través del fuego, sino que también se vayan a través de alrededor del fuego, más bien alrededor del fuego. ¿Vale? Estos electrones que se pierden en el circuito eléctrico son los electrones negativos del pico negativo de tu onda senoidal. Ahí es donde rectificas tu corriente alterna y la conviertes en corriente directa, una corriente rectificada, ¿vale? No sé si ya nos dimos a entender un poquito más, David. Sí, gracias, ya queda un poquito más claro. Gracias, muchas gracias. No, gracias a ti, sin ningún problema. De todos modos, si requieres más adelante más información o que hagamos el apoyo ya más personalizado por correo o por un Zoom personal, pues ahí estamos para servirte, ¿vale? Ok. Les comentaba de las fotoceldas. Las fotoceldas son sensores ópticos, las cuales detectan la presencia del fuego gracias al espectro de luz. El espectro de luz puede ser infrarrojo, ultravioleta o luz visible. El ejemplo más básico que tenemos en la naturaleza y que todos conocemos son los colores del arco iris. Si ustedes interpretan un poquito ahí el arco iris, se va haciendo de como colores más azules a más rojos de un lado al otro. ¿Vale? Ese es el espectro de luz visible de que nosotros podemos detectar con el ojo humano. Todavía más allá, cuando la luz se comporta como una onda, hay espectros que no podemos detectar, así como en el sonido. Hay sonidos que nosotros no podemos detectar por nuestra naturaleza del oído humano, pero por ejemplo en el oído de otras especies, como los perros, por ejemplo, pueden detectar frecuencias mucho más altas. Lo mismo pasa con el espectro de luz visible en el ojo humano y en el ojo de otras especies. Aquí más o menos hay un diagrama para que interpreten el comentario o el ejemplo que les estoy poniendo, ¿vale? ¿Aquí alguna duda o pregunta? Va que va. Entonces, vámonos con los detectores del tipo infrarrojo, que son los que regularmente instrumentamos, ya sean de infrarrojo o ya sean ultravioleta, que es lo que comúnmente se topan en el mercado y lo que todo el mundo les va a pedir, ya sea por efecto de venta o de reventa o por efecto de que ustedes necesiten en sus procesos industriales, ya sean hornos o calderas. La aplicación, primero que nada, para las fotoceldas del tipo infrarrojo es se recomienda que sea para combustibles líquidos, ¿vale? Y lo que alcancen a ver en este espectro de luz depende de un fenómeno que se llama fliqueo o parpadeo que presentan las flamas,
¿vale? Esto es como reflejos a través de los refractarios dentro de los quemadores que existen por la naturaleza misma del fuego, porque el fuego genera una luz. Hay que recordar que químicamente hablando, la combustión es una reacción exotérmica en la cual se genera como producto de la combustión, aparte de gases, gases producto de combustión, se genera energía y al ser una reacción exotérmica también puede generar luz visible. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Vale. Por ahí alguien puso algo en el chat. Un segundito, por favor. Sí, por eso la varilla se sale del lugar. Si se interrumpe la corriente, tenemos una valla rama. Por consiguiente, tenemos un paro de seguridad en la caldera. Efectivamente, Sergio, gracias por tu comentario. Me regreso aquí a la presentación. Y este es un diagrama esquemático donde pueden ver que hay una flama principal en un quemador y está como activo. Quiere decir que el sensor de luz infrarrojo está interpretando que está viendo la flama del quemador. Ustedes ven el ángulo, alcanza a detectar la presencia del fuego y la fotocelda IR pues depende del fliqueo. Este fliqueo se presenta en la llama y si no lo ve, pues no será capaz de detectar fuentes de luz estables. Es necesario que este fliqueo esté presente, ¿vale? Para su principio de funcionamiento. Voy a la que sigue, donde ya hay un off. De no detectar esa luz emitida por el refractario, pudiera interpretar otro fliqueo de luz como si fuera fuego. Entonces, sí es fundamental que por ahí se tome en cuenta a la hora de instrumentar con una fotocelda IR. Si no, pues va a interpretar un falso verdadero y va a pensar que hay fuego y el control de flama va a mandar a abrir las válvulas principales, va a mandar gas al quemador y ese gas, pues, aparte de desperdiciarse, puede generar un problema, ¿vale? Un problema de seguridad. Otro tema fundamental de las fotoceldas IR es como fenómeno de tipo en los refractarios, como si hubiera un humo remanente alrededor del fuego. No sé si alguna vez han pensado a través del fuego, alguna vez han visto cuando se va la electricidad de las casas y prenden su vela, alcanzan a ver que como que la óptica muy cercana al fuego de la vela se tiende como a distorsionar. Ese efecto de tipo humo remanente existe. Entonces, esto podría detectarlo como un falso verdadero también. Entonces, a medida de que podamos evitarlo, ya sea con la posición del fuego, hay que tomar en cuenta que en un quemador existen parámetros como el material refractario, la longitud de flama y la geometría de la flama. Todo esto tiene mucho que ver para efecto de poder colocar en una buena posición la fotocelda, porque es fundamental y nunca vamos a poder evitar este fenómeno ni como de humo remanente ni de los cliqueos, pero con lo que sí podemos jugar es con la posición de la fotocelda para que se interprete de manera correcta. Es decir, a la hora que lo instrumenten, hay que hacer muchas pruebas. No vaya a fallar por ahí. Muy bien, vámonos con la más comercial, la fotocelda tipo ultravioleta. Aquí en Honeywell, las que manejamos ahí hay algunos modelos. Algunas de estas ya son muchas muy viejas, algunas ya están obsoletas, otras no. Ahorita les voy a comentar la diferencia entre los principios de funcionamiento de los tipos de fotocelda, por qué otras son más grandes que otras, por qué unas están como encapsuladas, etc, etc. Tiene mucho que ver con su protección IP, pero la principal, donde me voy a enfocar es en estas gigantes que están muy, muy grandes y las comparas con las fotoceldas, las 7027, 1023, y que son de tiro por viaje, las conocemos y que son las que más instrumentamos. Su color morado, pues es un requisito, bueno, más bien una señal muy obvia de la marca de Honeywell en todas las fotoceldas, ¿no? Así es como sabemos que es un sensor del tipo ultravioleta, ¿vale? Aquí se recomienda que para este tipo de fotoceldas sea para quemadores que utilicen combustibles gaseosos,
tienen muy bajo costo. Estas, la verdad, si las comparas con los costos de las fotoceldas IR, sí están más, mucho más baratas. Ok, y en esta, por ejemplo, la 7035, su diferencia contra la 7027, pues tienen un bulbo reemplazable. Internamente dentro de la fotocelda se puede sacar, digamos, ¿cómo decirlo? El cátodo y el ánodo, que ahorita les voy a explicar qué es eso para el principio de funcionamiento de la fotocelda, y esta detecta el fuego, ¿vale? Y estos son algunos modelos en los cuales tenemos. Vale, el sensor ultravioleta, ¿cómo funciona? Si alguna vez ustedes les tocó ver, porque ya creo que ya también ya casi no los ocupan, ya sea en el transporte público, en el metro o en algún lugar, las luces del tipo comercial, tipo tubo, que tenían como un transformador de un voltaje considerablemente alto, que se llama balastro. Estas por dentro tienen un como polvo que cuando le haces pasar una corriente eléctrica se ioniza y cambia su estado. Su estado de este polvito se hace gas y genera esa luz, ¿vale? A través de esa electricidad. Es ese mismo principio de funcionamiento, pero a la inversa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La radiación ultravioleta generada del fuego es captada por el lente de la fotocelda y el tubo relleno de este gas se excita, por alguna manera decirlo, ¿vale? Interpreta esta señal del fuego y manda una señal eléctrica a través de los cables de conexión al control de flama. Ese es su principio de funcionamiento. Por eso les puse el ejemplo del tubo de luz comercial, porque ahí yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? Si ustedes revisan ese tubo o alguna vez jugaron con él siendo estudiantes y no sé, lo rompieron de alguna u otra manera, van a ver que por dentro no tiene ningún tipo de como conductor eléctrico, como estos focos de 60 watts y de 100 watts, ¿no? Que tenía ahí su filamento. Estos no lo tienen, simplemente es un polvillo. Así es como trabajan. Ese es el principio de funcionamiento, cómo funciona la electrónica. Es algo muy sencillo. No sé si aquí tengan alguna duda o pregunta al respecto. Vale, me parece excelente. Una de las desventajas que tienen este tipo de fotoceldas es que de alguna u otra manera, en estar en contacto directo con el fuego, tienden a fallar. Por ahí se escuchó, no sé si alguien activó su micrófono. Ok, no, todo bien, pensé que era el chat. Les decía, tienden a fallar por estar tanto en contacto con la luz. Este lente que tienen, lo llamamos en combustión, que tiende a quedarse ciego. ¿Qué es lo que pasa? Como cuando ustedes ven directamente la luz del sol sin ningún tipo de protección, algún lente así directamente con sus ojos, este flash que se genera en la retina de nuestros ojos se les queda presentes por un rato hasta que recuperan al 100% su capacidad visual. Lo mismo le pasa a las fotoceldas. Es por eso que se inventaron las fotoceldas con autochequeo, que están encapsuladas y son a prueba de explosión. Algunos modelos, ¿vale? En las otras que son más delgadas, requerimos que para que no les pase esto de que se queden ciegas las fotoceldas, requerimos que los procesos de combustión en hornos y calderas paren al menos una vez cada 24 horas, o sea que no sean 24/7, ¿no? Para efecto de alargar la vida de la fotocelda. Cuando no se puede eso y son periodos de trabajo extremadamente largos o continuos, se tiene que instrumentar con la fotocelda de autochequeo, ¿vale? ¿Cómo funciona? Su mecanismo de autochequeo no es más que una especie como de lente protector, que es una palanca, si es una palanca, si lo quieren interpretar así, que funciona con un solenoide. Este solenoide se energiza y cada determinado tiempo, cada 5 segundos, se energiza y se energiza, lo que hace que se esté como rebotando a través de un mecanismo de resorte, lo cual le ayuda mucho a la lente de la fotocelda para que no se quede ahí ciego. Esa es la manera de cómo se autoprotege estas fotoceldas. Obviamente, como tiene un solenoide interno distinto y son a pruebas de explosión, y aquí está la lente de la fotocelda donde esta ondita como morada es el espectro de luz ultravioleta,
su valor en cuanto a dinero, pues sí se encarece bastante, ¿no? O sea, no podemos comparar una fotocelda pequeña contra estas fotoceldas a nivel costo. Sin embargo, su aplicación, pues sí se justifica, ¿no? Imaginando la cantidad de dinero que debe de representar para una empresa tener una caldera 24/7 y que de determinado punto la tengamos que parar, no sé, por 10 horas, 5 horas, todo ese tiempo en relación costo-beneficio, pues se va a perder. Entonces ahí la fotocelda como inversión en un mes, en un mes, estoy seguro que en una semana o menos, ya se pagó esa inversión, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Va, excelente. Y esa es la finalidad por la cual, y ese es un gancho a nivel comercial para que nosotros podamos decirle a nuestros clientes, oye, pues fíjate que mejor te conviene esta fotocelda con el mecanismo de autochequeo. Ya explicándole todos estos dos temas, pues es muy probable que convenzamos al usuario final. Ok, los requisitos para la buena operación de un detector óptico, la fotocelda debe tener una buena visión de la llama, ¿vale? En algunos casos a mí me ha tocado ver fotoceldas que están instrumentadas a través de un tubo, no es más que una tubería de cierta longitud, para que no esté tan cerca del fuego o del material, digamos, lo que rodea al quemador, esto para efecto de protegerla de la alta temperatura. Por ahí alguien activó su micrófono. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Estamos para servirle, ¿vale? Va que va. Debe de estar protegida de la luz de los refractarios calientes, como les comentaba hace rato en el principio de funcionamiento de las fotoceldas IR. Y esto, no debe ver la chispa de ignición. La chispa de ignición, pues, existe dentro del transformador de ignición. Este transformador de ignición en el proceso de combustión, cuando tú haces toda la instalación del RM, del control de flama y de la flama principal y de la línea del piloto, en la línea del piloto existe un transformador de ignición y una bujía de ignición para poder crear esa chispita que va a generar el fuego principal del quemador. Esto es un fliqueo de luz gigantesco, ¿estamos de acuerdo? Es como tomarte una foto de repente sin previo aviso. La fotocelda podría interpretarla como fuego y puede haber un conflicto. Entonces, esta fotocelda jamás debe de ver la chispa de ignición. Las fotoceldas no las deben de ver. Y se debe usar el cable adecuado para las conexiones. Este es otro tema que pudiera considerarse desventaja de alguna u otra manera, pero es importante que se tome en cuenta. O sea, pero es compatible si retiro una 7027 y tengo que hacer alguna modificación en la base del programador. Ah, ok, te refieres al R, cuando tú vas a cambiar de una 7027 normal a otra fotocelda, necesitas ver que el control de flama sea el adecuado. Vale, eso está en las especificaciones técnicas de cada control de flama. Así de memoria no te podré decir, este RM trabaja tanto con estas fotoceldas y con estas también de autochequeo. Pero sí es fundamental que le echemos un ojito, ¿vale? Esa es una muy buena observación, ingeniero Sergio. Todo depende del proceso para que nosotros recomendemos qué y cómo instrumentar con las fotoceldas de autochequeo, ¿vale? Y pues sí, tiene también que ver con todo lo demás, todos los periféricos, ¿no? El corazón real de toda esta instrumentación es el control de flama. Él es quien dicta, quien manda qué señales eléctricas entran y qué señales eléctricas salen. Entonces sí hay que revisar, ¿vale? Y retomando el tema de lo de o que tengo un RM 7800 L1012 para gas LP. ¿Te parece si al final de la presentación revisamos las especificaciones técnicas del 7800 L1012 y comentamos qué tipo de fotocelda le podemos instrumentar, por favor? Y lo checamos directo del manual. Muchas gracias, Sergio. Sí, eres Sergio, ¿verdad? Órale, gracias. Y ya, el último tema que hay que tener en cuenta con las fotoceldas del tipo ultravioleta es que les puede afectar esos ruidos eléctricos o efectos magnéticos que tienen todas las corrientes eléctricas a través de los conductores. Aquí hay un tema fundamental
principios básicos de electricidad, que es el por qué se puede medir corriente en el orden de los amperes con un amperímetro de gancho. Cuando tú metes un gancho dentro de un conductor y te da una corriente en amperes, es porque lo que realmente está midiendo es el valor del campo magnético generado alrededor de ese conductor. Ese campo magnético es directamente proporcional a la corriente eléctrica que circula adentro de este conductor, de este cable de cobre. Eso es por naturaleza, como por leyes electromagnéticas, ¿vale? Esto es la ley de inducción, la ley de Faraday. Son cosas que pasan por la naturaleza de la electricidad. Este efecto magnético existe tanto en corrientes alternas como directas y en corrientes grandes y pequeñas, ¿vale? Entonces, cada cablecito que tú le conectes a un voltaje y lo lleves dentro de un tablero de distribución o ya un tablero de control o simplemente un cable conectado a un voltaje va a generarse ese efecto magnético. Entonces, va a interactuar con el campo magnético del cable que tenga al ladito y a su vez, así un montón de cablecitos. A las fotoceldas les hace mucho daño ese campo magnético. Entonces, lo que hay que hacer es meterles su propia canaleta, ¿vale? Eso es lo único. Y hay que cuidar que no sea en alto voltaje, ¿vale? O sea, si no está cerca de cables que estén en el orden de los 120 volts de corriente alterna o los 440 volts, puede trabajar. Y hay cables especiales para poder evitar el efecto del campo magnético. Por eso el cableado de la fotocelda no debe ir en el mismo conducto de los sistemas de control de la caldera. Es correcto, ingeniero. No debe de ir en el mismo ducto. ¿Vale? Esta falsa señal puede provocar, más bien este efecto magnético puede provocar una falsa señal y ya saben, lo que vendemos es seguridad. Seguridad al arranque y seguridad en los paros de los procesos de combustión. Ese es nuestro nicho de trabajo, nuestro potencial en el negocio y siempre va a haber procesos de combustión que requieran este tipo de seguridad. Entonces, no creo que en algún determinado momento alguien deje de quemar gas natural para su caldera. Si el gas natural en algún momento se pierde, estoy seguro que hasta con leña, pero le echan a andar. Fundamentalmente hay que tener cuidado con los principios de funcionamiento para efecto de saberlo instrumentar. Y pues de ahí en fuera, el tema fue bastante sencillo. Creo que podríamos dar por terminado aquí el dominio en School. Si tienen alguna duda o pregunta, pues estamos para servirles. Omar, ¿qué nivel SIL son estas fotoceldas? Vamos a ver una, por ejemplo. Dame un segundo, por favor. Sí tienen el nivel SIL. 7027 a 1023 voy a buscar. Wi-Fi. Como de los controles de flama. RM7800, L1012. Un segundo, por favor. Es SIL 3, es igualito que los de flama. ¿Qué tipo de cable es el adecuado para conectar una fotocelda UV? Mira, existe un cable blindado del tipo Maya que tienen como ese te lo vende por carrete en el centro. Esa malla es la que protege a los cables que tienen varios conductores dentro del mismo. O sea, hay de 2 o 3 o hasta de 4 polos. No, hay muchos ese tipo de cable, pero es este cable blindado de malla. Ese es el que se recomienda para poder alumbrar una fotocelda, ¿vale? Ahora, cuando tú adquieres una fotocelda ya trae su cable integrado y ahí tú tienes que o hacer el amarre o mandarlo a unas clemas, ¿vale?
Y lo del nivel SIL, es nivel SIL 3, todo lo de Honeywell tiene SIL 3, ¿vale? Igualito que, que los RMs. Ese dato se los enviamos por correo a todos los participantes a través de mi compañera que nos ayudó a la organización del Dominion School, ¿vale? Y pues bueno, creo que sería todo de mi parte. Un Dominion School bastante sencillo. Les agradezco mucho su tiempo y pues les deseo, les reitero mis deseos, ¿no? De tener un excelente año lleno de salud, lleno de trabajo y pues a darle con los negocios, ¿vale?